Hola a todos. En los episodios anteriores, fuimos testigos del proceso de recuperación lento y difícil de Tubi, después de una época en la que parecía que ya no podía seguir adelante. Su salud débil, la respiración corta cada paso, convertido en una lucha. Pero poco a poco, la luz volvió a esa joven. Y en el episodio de hoy ocurre algo inesperado. Una mujer que parecía haber desaparecido de esta casa durante años, apareció de repente en la entrada, trayendo unas palabras que dejaron a todos en silencio. Hijita, perdona a mamá. Alan regresó rápidamente preocupado de que Tubi estuviera agotada, y el padre de Jung volvió justo a tiempo para ver la silueta de su esposa saliendo de la casa. En ese instante, emociones mezcladas, enojo, tristeza, cariño y un poco de esperanza empezaron a surgir. ¿Será este el comienzo de una reconciliación o una nueva tormenta está por llegar? Acompáñenme a descubrir la siguiente parte, donde cada palabra puede hacer que su corazón se estremezca. Aquella tarde, después de que Alan entrara a la cocina para preparar agua tibia para que Tubi se lavara las manos, el padre de Jung la llamó suavemente. Vi. Ven aquí, hija. Ba quiere decirte algo. Tubi levantó la mirada. Sus ojos aún mostraban cansancio, pero dentro de ellos había una luz que nadie se había atrevido a esperar días antes. Caminó despacio hacia la silla de madera vieja, el lugar donde él siempre se sentaba cuando quería hablar de algo importante. El padre de Jung giró la taza de agua caliente entre las manos. Su voz sonó grave, rasposa y un poco temblorosa, como si cada palabra fuera suave, pero cargada con meses enteros de preocupación. El doctor ya habló conmigo. Hizo una pausa y miró a su hija, esa hija que más de una vez pensó que ya no volvería a ver sentada frente a él. Tu salud está mejor, lento pero de verdad está mejorando. Y el embarazo también, el bebé está estable, ya no es tan peligroso como antes. Tubi se quedó inmóvil, y luego sonrió una sonrisa suave y cálida, como la luz que atraviesa las hojas de un naranjo por la mañana. En ese instante, todos los dolores, las noches sin aire, Nung Ngai Me Man, parecieron desaparecer. Ella avanzó y rodeó con los brazos los hombros de Bahung, un abrazo ni fuerte ni apresurado, pero lleno de gratitud. Gracias, Ba, por acompañarme todo este tiempo. Sin Ba, Chakko no lo habría logrado. Él le dio unas palmaditas suaves en la espalda, con una mano áspera pero extrañamente cálida. Lo lograste tú, hija. Nosotros solo estuvimos detrás apoyándote. Los ojos de Tubi se humedecieron, pero la sonrisa seguía ahí bonita, Nu Boi Ban Mai. Desde la habitación se escuchó el ruido de libros moviéndose. Lindo estaba sentado en el suelo, juntando cuadernos y lápices con la cara arrugada como un niño haciendo un examen. Tubi giró un poco la cabeza y lo llamó Lindo. Hoy estuviste bien en clase. Ya casi es hora. Apúrate o llegarás tarde. El niño se puso de pie de inmediato, abrazando un montón de libros hasta la puerta, y dijo rápido: Me porté bien, pero hermana Tubi. Le mostró su pañuelo rojo todo arrugado. ¿Me ayudas a ponérmelo? Siempre me queda chueco. Tubi soltó una risa tan clara que iluminó la habitación. Tomó el pañuelo, lo alisó y se agachó para ponérselo con cuidado. Sus manos aún estaban delgadas, pero cada movimiento era suave como la brisa de la mañana. Le hizo un pequeño nudo y arregló el cuello del uniforme. Listo. Muy guapo. En clase, pórtate bien, escucha a la maestra. Y acuérdate de contarme lo que pase cuando vuelvas. Lindo se quedó quieto con la cara roja por la vergüenza, pero los ojos brillando. Con que tú estés mejor, nosotros ya estamos felices.
Espérame, cuando vuelva hoy me toca regar las plantas del salón. Te traeré una flor. Tubby sonrió tanto que sus ojos se curvaron. Sí, chichó. El padre de Hung observó la escena desde atrás y respiró hondo. Momentos simples, pero para él eran milagros. Esos pequeños instantes eran algo que no se había atrevido a soñar cuando Tubby luchaba por respirar en la oscuridad de la noche. Lindo se colgó la mochila, corrió hacia la puerta y antes de salir, giró y agitó la mano. Va con me voy y Chitu. Vi, recuerda descansar. No vayas a limpiar hojas que el doctor te va a retar. Todos en la casa estallaron en risas. Esa risa llenó la pequeña casa como una melodía suave. Una tarde tranquila, pero para ellos era el regalo más grande después de la tormenta. Después de que Lindo llegó a clase y el padre de Hung salió al jardín, la casa quedó en un silencio extraño. Tubby se sentó en la vieja silla de bambú del porche, acariciando suavemente su vientre, mientras miraba hacia los naranjos que se movían con el viento. No había voces, no había risas, solo su respiración mezclándose con la tranquilidad de la tarde. Pensó que hoy sería un día tranquilo como siempre, pero desde la entrada apareció una figura que no esperaba ver. Era su madrastra. Se quedó de pie bajo los naranjos sosteniendo una pequeña canasta. Ya no se veía dura ni distante como antes. Había algo diferente, más suave, más lenta, y sus ojos parecían un poco inseguros. Se acercó despacio y dijo con timidez: Tubby, te traje un poco de comida. Su voz era baja, sin el tono frío de antes. Sé que últimamente no te has sentido bien, así que preparé algunos platos nutritivos para ti. Tubby se sorprendió, parte porque no lo esperaba, parte porque no estaba acostumbrada a esa suavidad. La observó unos segundos, lo suficiente para notar que las manos de la mujer temblaban ligeramente. Tubby sonrió con educación y amabilidad. Ya que viniste, pasa y siéntate un momento. Dentro de la casa el silencio llenó el espacio entre las dos mujeres. Se escuchaba claramente el tic-tac del reloj. Tubby sirvió agua para su madrastra y se sentaron juntas en la mesa de bambú. La luz de la tarde entraba por la puerta iluminando el cabello canoso de la mujer, haciéndola ver más cansada, más mayor y de alguna manera más humana. Pasó un largo rato sin que ninguna hablara. De pronto la madrastra extendió la mano y tomó la mano de Tubby. Por primera vez en su vida, fue un gesto que no buscaba controlar ni reprochar, sino pedir perdón. Su voz tembló suave y sincera. Hija, perdóname. Una frase sencilla, pero suficiente para que Tubby sintiera cómo un muro entre ellas comenzaba a caer. Ella se quedó inmóvil. Miró las manos que la sujetaban, manos con callos y arrugas de una mujer que había pasado por demasiado y que sin querer se había vuelto dura. Mamá, respiró profundo. No hace falta que digas eso. Pero la madrastra negó con la cabeza, con los ojos rojos. Hay cosas que pensé que hacía bien. Pensé que debía ser fuerte. Y al final solo te herí. Verte enferma, ver a Alan tan preocupado y a tu padre sin dormir, me hizo entender lo equivocada que estaba. Su voz se quebró. Eres hija de tu padre, pero también eres hija de esta casa. De verdad, lo siento. Tubby bajó la mirada. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero aún así sonrió una sonrisa cálida más clara que la luz de la tarde entrando por la puerta. No digas más, mamá. Desde ahora, solo intentemos tratarnos bien. Con eso basta. La madrastra apretó su mano como quien sostiene un pequeño puente frágil pero valioso. Una brisa suave cruzó la puerta trayendo el olor de las hojas de naranja y el calor de la tarde. Y en ese momento la casa que hacía poco estaba tan silenciosa pareció llenarse con una reconciliación lenta pero verdadera. El camino de tierra que llevaba a la casa
estaba cubierto por una ligera capa de polvo, y sobre él se veía la silueta de Alan avanzando rápido, casi corriendo. En sus manos llevaba una caja de sopa caliente aún sacando vapor. La acababa de comprar en el mercado con tanta prisa que se olvidó de recoger el cambio todo por un solo pensamiento. Tubby está sola en casa, y si se siente mal, su corazón parecía empujar cada paso. Pero al acercarse al patio, Alan se detuvo en seco. Ahí en el porche, bajo la sombra suave de los naranjos, estaba la madrastra. Estaba junto a Tubby, su mano todavía apoyada en el hombro de ella. En ese momento una oleada de preocupación atravesó el pecho de Alan. La caja de sopa tembló un poco en su mano por cómo la apretó. Sin pensarlo 2 veces, subió las escaleras del porche casi corriendo, y su voz salió casi de golpe. «Tubby, ¿estás bien?» Tubby se giró un poco sorprendida por la expresión de pánico en los ojos de Alan. Ella sonrió una sonrisa capaz de calmar cualquier tormenta. Estoy bien. Mamá solo vino a visitarme. No pasó nada». Alan se quedó quieto un segundo, soltando un suspiro fuerte, como si se quitara un peso enorme del pecho. Su mirada recorrió rápido a Tubby antes de detenerse en la mujer frente a él. La madrastra lo observó, y esta vez sus ojos no eran fríos, sino un poco tímidos, un poco inseguros, y con algo que parecía una disculpa. Alan recuperó el ritmo de su respiración y asintió con respeto. Su voz sonó grave pero suave. «Buenas tardes, tía», ella respondió con un leve asentimiento sin la distancia de antes. En ese pequeño patio quedaron los 3. Uno que había llegado tan preocupado que casi deja caer la sopa. Una que intentaba mostrarse fuerte para tranquilizarlo, y una mujer que estaba aprendiendo a hablar otra vez, como una madre. La brisa de la tarde pasó entre ellos moviendo ligeramente la ropa. Tubby miró a Alan con los ojos llenos de calidez. «¿Por qué vienes tan apurado así?» Alan levantó la caja de sopa y se rascó la cabeza. «Te traje sopa. Pensé que tendrías hambre. Y también tenía miedo de que te sintieras mal». Tubby sonrió una sonrisa que hizo que cada paso apresurado de Alan valiera la pena. La madrastra miró la escena y sus labios temblaron un poco. Nadie sabía qué estaba pensando, pero en sus ojos había algo parecido al arrepentimiento, algo que recordaba las cosas que habían sucedido en esta familia. En aquel patio pequeño, todas las emociones se mezclaban: preocupación, ternura, incomodidad y una culpa silenciosa. Una tarde tranquila pero suficiente para hacer que cualquiera que vea esta escena se pregunte: ¿la llegada de la madrastra es el comienzo de una reconciliación real o solo la superficie de una historia más profunda? La tarde cayó por completo. El viento pasó suavemente entre los naranjos trayendo el olor de la tierra y el calor que quedaba en el porche. El padre de Hung regresaba del fondo del jardín cargando 2 baldes de agua. El sudor le brillaba en la frente. Apenas llegó a la entrada, se detuvo de golpe. Bajo los naranjos del patio, una mujer salió de la casa. Ella cerró la puerta despacio y empezó a caminar hacia el portón. Ese modo de caminar era tan familiar que le hizo doler el pecho. Era ella, la esposa que él creyó que ya no quería volver a poner un pie en esa casa. Él se quedó quieto unos segundos apretando fuerte las asas del yugo. Su rostro se tensó mezcla de preocupación, molestia y miedo a que algo malo hubiera pasado. «¿Qué hace aquí?», murmuró con la voz baja. «Tubby todavía no está bien. ¿Acaso quiere problemas esa mujer?». La rabia le subió a la garganta, pero cuando corrió hacia el porche no encontró a Tubby asustada ni triste como había imaginado. En lugar de eso, ella estaba en la cocina ordenando los platos
y preparando algo de comida con una expresión tranquila bajo la luz amarilla. El padre de Jung se quedó parado en la puerta. Algo no encajaba con lo que había temido. Habló con voz grave y baja. «Tubi, ella estuvo aquí, ¿verdad?» Tubi se giró. Su rostro sereno lo sorprendió. Asintió suavemente. «Sí, mamá vino». El hombre se tensó un poco al escuchar la palabra mamá, algo que hacía mucho no escuchaba de su hija. Tubi lo miró directamente con voz lenta pero sincera. «Vino para preguntar por mi salud. Incluso trajo comida que ella misma preparó». Hizo una pequeña pausa eligiendo las palabras. «Y vino para pedirle a Ba que la perdone». El ambiente quedó completamente en silencio. Solo se oía el sonido suave del cuchillo sobre la tabla. El padre de Jung se quedó inmóvil como si esas palabras lo empujaran de vuelta a años atrás. Su mirada se volvió distante y luego se suavizó. «¿Ella realmente dijo eso?», preguntó en voz muy baja. Tubi asintió con una sonrisa pequeña llena de comprensión. «Sí, creo que quiere arreglar las cosas. Dijo que se arrepiente mucho». El hombre soltó un suspiro largo, como si una montaña completa cayera de sus hombros. Apoyó una mano en la mesa y bajó la mirada. Bajo la luz tenue, sus hombros parecían más solos que nunca. No porque fuera débil, sino porque la vida acababa de darle una sorpresa que él no pensaba volver a ver. Tubi dejó los palillos y se acercó Ba. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban un poco rojos. «Tubi, con Sokong, ¿ella te hizo sentir mal?» Tubi negó suavemente. «No, Ba. La sentí sincera. Y creo que nuestra familia ya ha pasado demasiadas cosas. Si podemos vivir un poco más tranquilos, mejor así, ¿verdad?» Una sonrisa triste pero cálida apareció en el rostro del hombre. En ese instante, él vio a su hija más madura de lo que jamás imaginó. Tubi frágil, débil, pero con un corazón más fuerte de lo que parecía. El padre de Jung miró hacia la puerta, el lugar por donde su esposa se había ido. Por primera vez en años no la miró con rencor, solo con una mirada, llena de pensamientos. El viento movió las hojas en el patio. Quizás esta casa estaba a punto de empezar un nuevo capítulo. Tổn thương quá khứ. Hãy cùng mình đi qua câu chuyện này để cảm nhận từng phút giây.